Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, maestro. Gracias, profe. Buenas tardes, profesor. Bien, vamos a empezar con la clase. Y antes que nada voy a compartir la pantalla, mi pantalla. Sí, y no sé si ya la alcanzan a observar. Sí, profe. Ok. Sí. Bien, es el calendario, estamos a 20. Justamente la siguiente semana, 28, 29 y 30, son los días para, en este caso, realizar la primera evaluación de parcial, es decir, el primer parcial. Así es que el examen, el primer parcial va a ser el día 27. Ok, próximo martes 27, entonces les voy a aplicar el primer examen parcial para que lo vayan apuntando por ahí en su agenda. Ok, gracias. Sí, de nada. Entonces, para que chequen por ahí, el martes 27 sería el examen, pues a la misma hora ya les diré cómo se va a accesar, en este caso, al examen de la plataforma Teams, que va a tener que ser a través de ese medio. Ok, profesor. Bien, y quiero hacerles una aclaración. Sí. Disculpe. ¿Hasta qué tema nos quedaremos para el examen? El examen va a venir hasta cable bifilar, hasta línea bifilar. Ok, gracias. Sí, de nada. Bien, y justamente, bueno, les quiero hacer una aclaración en unas fórmulas que les pasé. En esta fórmula que se refiere a la inductancia de un par de conductores cuando justamente los radios de los conductores son los mismos. Aquí la lambda le había puesto 2pi y está equivocado. Lo que pasa es que está equivocado porque justamente al tener aquí conductores del mismo radio, RPGA y RPGB se vuelven cuadrados, este queda cuadrado, entonces nos quedará cuadrado. El logaritmo natural de la cantidad al cuadrado, esto nos quedaría 2 veces el logaritmo natural de D sobre RPGA, y el 2 de del numerador con el denominador se iría. Entonces nos quedaría, en este caso, lambda igual a mu0 sobre pi por i. Entonces, por consiguiente, la inductancia, particularmente para el caso de un par de conductores de radio idéntico, no lleva el 2pi aquí abajo. Entonces, por favor, en los problemas que hicimos asociados con esto, por eso hice un par de problemas, los vuelven a corregir, por favor. Entonces se vuelve a quedar 6.65 en el problema, ¿no? En el problema, ¿cuánto quedó de resultado? Recuerdo que había sido la mitad. Sí, en uno de ellos se pedía calcular la impedancia y la capacitancia daba 45 picofarads. Bueno, es lo que tiene que dar ya con la forma corregida, y la inductancia son 654 nanohenries, y la impedancia da 120 ohms. Sí, entonces los revisan, por favor, y le ponen las cantidades adecuadas y debe de darles correctamente. ¿Sí? Claro, profesor. Por favor. Sí, es que estaba revisando y justamente vi que había ese detalle. Profesor, Sí. entonces para inductores de radios diferentes igual quitamos el 2. No, ese sí está correcto. Ese sí está correcto. Ah, Sí, ok, solamente muchas en este gracias. caso, porque nos queda un logaritmo elevado a una cantidad al cuadrado.
Entonces, ese cuadrado lo pasamos en este caso como coeficiente y ya se elimina con el 2 que estaba en el numerador. La fórmula para la inductancia de conductores con radio diferentes está correcta. Ok, muchas gracias. Sí, de nada. Sí, solamente es para conductores de radios iguales. Bien, entonces la vez pasada terminamos de ver justamente lo que es el cable coaxial, ¿verdad? Sí, cable coaxial de 50 ohmios. Nos quedamos en ese, ¿no? Ok, entonces les expliqué por qué son 50 ohms, ¿verdad? Que es un promedio entre lo que es la máxima potencia que puede soportar la estructura coaxial y la mínima atenuación en su caso, ¿no? Les comenté que pues, lo que hay que tratar de hacer es que el cable coaxial, en este caso, tenga su fórmula, la fórmula geométrica circular a todo lo largo de la línea. Que la fórmula de la impedancia para el cable coaxial, en este caso, ¿verdad? No depende de su longitud, sino más bien depende de la relación de radios que se tenga entre lo que es el radio del conductor exterior sobre el radio del conductor interior. ¿Okay? Entonces hoy vamos a ver otra vez algo respecto a lo que son las ecuaciones de la línea de transmisión. Una vez que ya vimos particularmente el caso de la línea bifilar y la línea coaxial, vamos a ver nuevamente lo que es relacionado con las ecuaciones de la línea de transmisión. Y justamente esas que se muestran en pantalla, ¿sí? La que se encuentra en la parte superior, ¿sí? Es la ecuación, ¿verdad? Esta ecuación debe con respecto a X, bueno, le he estado llamando Z, o le había estado llamando Z, ¿verdad? Minúscula, pero aquí vamos a cambiar X por X. Sí, X es en este caso la longitud del cable. Hace unas sesiones atrás estaba utilizando Z. Entonces, mientras no perdamos de vista de qué se trata, que en este caso es la longitud, no hay ningún problema, inclusive podría ser dn, ¿ok? Entonces, los cambios del voltaje a lo largo de cualquier punto de la línea, o a la distancia, o la longitud de la línea, va a ser igual al producto de la corriente por la resistencia más J omega L. Y los cambios de la corriente con respecto a la longitud de la línea va a ser igual al producto de voltaje por la conductancia más, en este caso, la capacitancia J omega C. ¿Okay? Y sabemos que a la primera ecuación, que está aquí en la parte superior, la conocemos como la primera ecuación diferencial de la línea de transmisión, y la segunda, pues por consiguiente, sería la segunda ecuación diferencial de las líneas de transmisión. Entonces, si despejamos en este caso dB en la primera ecuación de la línea de transmisión, nos quedaría que dB sería igual a R por dx más J omega L por dx, todo esto por la corriente. Y para el caso de la corriente, tenemos que la diferencia de la corriente, ¿verdad? Sería igual a G por dx más J omega C por dx por, en este caso. Y justamente, estas dos ecuaciones lo que nos podrían dar como información son las caídas de tensión y corriente a lo largo de la línea. Y entonces, como tenemos en este caso ecuaciones diferenciales, lo que necesitamos es encontrar las soluciones. Entonces, la derivada del voltaje, además, bueno, antes de eso, podemos ver aquí que, déjeme cambiar aquí de marcador. Aquí podemos ver que justamente la derivada del voltaje con respecto a X es R más J omega L. Y esto prácticamente es impedancia, ¿verdad? Y aquí podemos ver en la segunda ecuación de la línea de transmisión que G más J omega C es admitancia. ¿Okay? Así en forma generalizada. Entonces ahora sí podemos pasar a la siguiente diapositiva, donde justamente vemos que la caída de tensión a lo largo de la línea va a estar dada por la impedancia de la línea multiplicada por la corriente. Y las caídas de tensión a lo largo de la línea va a estar dada por la admitancia por el voltaje a lo largo de la línea. Y aquí queda la primera ecuación, si le sacamos la segunda derivada, ¿verdad? La velocidad la aceleración que tenemos de la caída del voltaje con respecto a la distancia va a ser dada por la impedancia, ¿sí?
que multiplica en este caso la derivada de la corriente con respecto a, en este sentido, la longitud de la línea, ¿verdad? Y para el caso de la corriente, la segunda derivada de la corriente con respecto a la distancia va a estar dada por la admitancia por los cambios de voltaje a lo largo de la línea. De ahí que entonces, si nos pasamos para acá, vemos que esta ecuación sigue siendo la misma que está aquí arriba, ¿verdad? Entonces tenemos que la segunda derivada del voltaje con respecto a la longitud de la línea va a ser igual a Z por DI en DX, pero sabemos que DI, ¿verdad? DI en DX, aquí lo tenemos, es igual a Y por B, es decir, a la admitancia por el voltaje. Entonces nos quedaría la impedancia por la admitancia por el voltaje para la primera ecuación. ¿Okay? Y para la segunda ecuación, ¿verdad? Es justamente esta que está aquí. La segunda derivada de la corriente con respecto a la longitud de la línea va a ser igual a la admitancia por los cambios de voltaje con respecto a la corriente. Pero los cambios de voltaje con respecto a la corriente sabemos que es igual a Z por I. Entonces tenemos que, en este caso, va a ser igual a Z por la admitancia por la corriente. De tal manera que podemos ver que en las dos ecuaciones, ¿verdad? Tenemos dos cantidades idénticas. Impedancia, admitancia, impedancia, admitancia. Para el caso de la primera ecuación está multiplicada por el voltaje y para la segunda está multiplicada por, en este caso, la corriente. De ahí que si nosotros sacamos, en este caso, las soluciones de las ecuaciones diferenciales, podemos llegar a que el voltaje, ¿sí? En este caso, para el voltaje se tienen dos soluciones. Una de ellas que va a ser por B1, E a la raíz de la admitancia por la impedancia por X, y la otra solución va a ser un voltaje B2 por E a la menos raíz de, en este caso, la admitancia por la impedancia por la longitud o la distancia que se quiere. De tal manera que la solución de la ecuación diferencial completa sería B igual a la suma de B1 por E a la raíz de la admitancia, la impedancia, todo esto multiplicado por la longitud, más, en este caso, B subíndice 2, perdón, por a la menos raíz de la admitancia por la impedancia por, en este caso, la longitud de la línea. Pero, como les había comentado, en una línea de transmisión lo que se tienen son dos ondas, y esta justamente corresponde a la onda incidente de tensión, y la que voy a subrayar del lado derecho corresponde a la onda, ¿verdad?, reflejada también de tensión. Es decir, entonces, el potencial o la diferencia potencial o el voltaje que se encuentra en toda la línea va a estar formado por dos ondas. La primera, que va a ser la onda incidente, que lleva este patrón de comportamiento, y una segunda onda que va a ser la reflejada. ¿Okay? Permítanme un segundo. ¿Quiere accesar? Bien, entonces, derivando la ecuación 1 con respecto a X, tenemos que, ¿verdad? La derivada del voltaje con respecto a X nos daría B1, o la onda incidente, mejor dicho, por la raíz del producto de la admitancia por la impedancia por E a elevado a la raíz de la impedancia por la admitancia por X, ¿verdad? En este caso, nosotros sabemos que podemos dejarlo como la segunda derivada de voltaje con respecto a, en este caso, si sacamos una segunda derivada, nos quedaría la segunda derivada de voltaje con respecto a la longitud, sería, ¿verdad? En este caso, otra vez, Y por Z, se va la raíz cuadrada y nos quedará Y por Z, en este caso el producto de la admitancia por la impedancia, que multiplica a, en este caso, la onda incidente por E a la raíz de la impedancia por la admitancia por la longitud. Y nuevamente sabemos que esto es B, por lo tanto nos quedaría el producto de la admitancia por la impedancia por el voltaje. Y esa es la manera como podemos comprobar que justamente tenemos estas soluciones, son las correctas, justamente estas que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, derivando la ecuación, ¿verdad? Perdón. Bueno, ya tenemos ahí la ecuación con respecto a X. Bueno, derivando la ecuación número 3 con respecto a X, tenemos que la derivada del voltaje con respecto a X, ¿verdad? En este caso es igual a la onda incidente por la raíz, ¿verdad?, del producto de la admitancia por la impedancia por E elevada a la raíz de la impedancia por la admitancia por longitud, menos la onda
reflejada de tensión por la raíz, por el producto, la raíz del producto de la admitancia por la impedancia por E a la menos raíz de la admitancia por la impedancia por la longitud, ¿verdad? Si le sacamos la segunda derivada, sí, perdón. ¿No estaba la derivando la ecuación 2? Esta sería con respecto a la 3. A ver, déjame verificar, no, o sea que vaya. La ecuación 2 fue la anterior y ahorita sería la ecuación 3. De la ecuación 2 sería ese el resultado. Y bueno, tendremos aquí con respecto a la ecuación 3. Que justamente podemos ver que la ecuación 3 incluye las dos, que sería la onda incidente y la onda reflejada. Ok, entonces acá la segunda derivada nos quedaría la onda incidente por el producto de la admitancia por impedancia por E elevada a la raíz del producto de la admitancia por impedancia por la longitud, más la onda reflejada también multiplicada por la admitancia por la impedancia por E elevada a la raíz de la admitancia por la impedancia por la longitud. Y aquí que entonces lo que podemos hacer es factorizar el producto de la admitancia por la impedancia y esto nos daría, ¿verdad?, la onda incidente de tensión multiplicado por la, en este caso, la impedancia y la admitancia, ¿verdad?, por E a la raíz del producto de la admitancia por impedancia por X más la onda reflejada, ¿verdad?, de tensión, ¿verdad? A ver, aquí hay un detalle. Aquí estos no van, ¿verdad? Que lo estamos factorizando. Aquí veo un detalle. Estos no van. ¿Sí lo ven? Sí. Porque estamos factorizando estas. Entonces, déjeme corregir aquí de una vez. Aquí estoy detectando este error. Estos términos ya están factorizados. Permítame guardarlo. Bien, entonces justamente comprobamos, ¿verdad?, que es exactamente lo mismo. Los cambios del voltaje con respecto a la longitud nos va a dar, en este caso, bueno, la admitancia por la impedancia por el voltaje, es justamente lo que se acaba de ver. Y si hiciéramos para la corriente sería exactamente lo mismo, dado que llevan un patrón similar. La respuesta no es la misma, pero lleva un patrón más o menos similar. Por consiguiente, se comprueba de que, en este caso, las soluciones de las ecuaciones diferenciales, pues son las correctas, ¿ok? Entonces, una vez que ya tenemos esto, ¿sí?, vamos a aplicar, en este caso, estos conceptos justamente para lo que es la línea de transmisión. Entonces, como podemos ver aquí, ¿verdad?, en esta figura, lo que tenemos es del lado derecho el transmisor, puede ser por cualquier generador, ¿verdad? Luego tenemos del lado izquierdo, en esa caja azul, el receptor, y entre ellos se conecta lo que es, en este caso, una línea de transmisión. ¿Ok? Por lo general, para el análisis de la línea de transmisión, ¿sí?, siempre el origen o el inicio de la línea se toma a partir del receptor, es decir, no del transmisor. ¿Por qué razón? Porque si yo, por ejemplo, ahí justamente donde ustedes se encuentran ahora mismo, lo toman como el transmisor y quieren ubicar a la distancia, a lo lejos, el receptor, es muy difícil. Es más fácil irse hasta donde está el receptor y a partir de ahí ubicar, en este caso, los puntos donde se quiere hacer el análisis. ¿Ok? Por esa razón se considera la dirección X como está marcada de izquierda a derecha y no de derecha a izquierda, es decir, que salga del receptor. Más bien sería del receptor de la carga hacia lo que es el generador o el transmisor, como es comúnmente se hace en el análisis de la línea de transmisión. Entonces,
La tensión eléctrica o el voltaje en el receptor, lo vamos a denotar como VR, va a ser igual a la suma de la onda incidente más la onda reflejada. ¿Okay? Eso es como justamente se analiza. Pero entonces, sabemos, ¿verdad?, que la tensión total en el receptor está conformada por, acabamos de ver, dos términos. El primero de ellos, que se refiere a lo que es la onda incidente de tensión, por en este caso este factor, que es E a la raíz del producto de la admitancia por la impedancia por la longitud, más el otro término que corresponde a la onda reflejada de tensión, ¿sí?, que está multiplicada por E a la menos raíz de producto de la admitancia por la impedancia por la longitud de la línea. Y de forma similar, para el caso de la corriente total en la línea va a estar dada por la onda de corriente, ¿verdad?, incidente por E multiplicada por E a la raíz de la admitancia por impedancia por la longitud de la línea, más, en este caso, la onda de corriente reflejada multiplicada por E a la menos raíz de la admitancia por la impedancia por, en este caso, todo eso por la longitud de la línea. Entonces, si sacamos la primera derivada, nos quedaría, ¿verdad?, nuevamente, lo que ya hicimos, es esto, la onda incidente por la raíz del producto de la admitancia por impedancia por su exponencial, ¿verdad?, que es la raíz de la admitancia por impedancia por la longitud, menos, en este caso, sería la onda incidente por la raíz del producto de la admitancia por la impedancia por E elevado a la menos la raíz de la admitancia por la impedancia por la longitud. ¿Ok? Entonces, nosotros lo que podemos hacer en este caso es reordenar, pero sabemos que lo que tenemos aquí lo podemos representar como la caída de tensión a lo largo de la línea es igual a la impedancia por la corriente I1, ¿verdad?, por E elevado a la raíz de la admitancia por impedancia por la longitud de la línea, más la impedancia por, en este caso, la onda reflejada de corriente por E elevado a la menos raíz del producto de la admitancia por la impedancia por la longitud de la línea. Esto va a ser igual a la impedancia por la corriente. ¿Ok? Y entonces, tenemos que, nuevamente, tenemos que ahora, ¿sí?, la caída de voltaje con respecto a X será igual a la corriente por la raíz, ¿verdad?, de la admitancia por la impedancia por E a la raíz de la admitancia por impedancia por X. Aquí estoy detectando un error. Aquí no debe ser voltaje, aquí debe ser corriente. Sí, déjame corregir. No puede ser que se tenga aquí. Ahora sí, los cambios de la corriente con respecto a la distancia es la corriente incidente por la raíz de la admitancia por la impedancia por E a la raíz de la admitancia por la impedancia por la longitud menos la corriente de la onda reflejada por la raíz de la admitancia por impedancia por E a la menos raíz de la admitancia por impedancia por la distancia. De ahí que entonces los cambios de la corriente con respecto a la longitud va a ser igual a la admitancia por el producto de, en este caso, la onda incidente por E a la raíz de la admitancia por la impedancia por la longitud, menos la admitancia por la, en este caso, la onda reflejada de voltaje por E a la menos la raíz del producto de la admitancia por la impedancia por X, y esto nos daría igual a la admitancia por, en este caso, el voltaje. Entonces, dividiendo la ecuación 4 entre raíz de la admitancia por la impedancia y la ecuación 5 entre lo que es la admitancia, llegamos a toda esta expresión. ¿Ok? Tenemos que la onda incidente multiplicada por
E elevado a la admitancia por la impedancia por X menos la onda reflejada, multiplicada por E a la menos raíz de, en este caso, la admitancia por impedancia por X va a ser igual a la raíz de la impedancia dividida sobre lo que es la admitancia por la corriente por E elevado a la raíz de la admitancia por la impedancia por la longitud, más la raíz, en este caso, de la impedancia dividida entre la admitancia por la onda de corriente reflejada por E a la menos raíz de la impedancia por la admitancia por la longitud. Y también nos quedaría, ¿verdad? Justamente ese mismo término sería, ¿verdad? La raíz de la impedancia dividida entre la admitancia por la onda incidente de corriente por E a la raíz del producto de la admitancia por la impedancia por la longitud, menos, en este caso, la raíz de la admitancia por la impedancia por I2 por E a la menos raíz de el producto de la admitancia por la impedancia por X. De ahí que, ¿sí? Sumando las dos ecuaciones nos quedaría todo esto y finalmente lo que nos quedaría y que es lo más importante después de todo esto, ¿verdad? Bueno, tenemos dos veces la onda incidente de tensión por E a la raíz de la admitancia por impedancia por X va a ser igual a dos veces la raíz de, en este caso, la relación de la impedancia sobre la admitancia por la corriente de la onda incidente por E a la raíz de, en este caso, el producto de la admitancia por impedancia por la longitud de la onda. Donde, en este caso, la onda incidente, sí, nos quedaría ya una vez despejando, aquí pues se nos va este término, ¿verdad? Se nos va este término y se nos va este término, y nos queda simplemente que la onda incidente de tensión es igual a la raíz de la impedancia sobre la admitancia, ¿sí? Que multiplica en este caso a I1. Permítame un segundo. Ya no está. ¿Ok? Para caso de la onda reflejada de tensión, hacemos algo similar, ¿verdad? Pero ahora restamos la ecuación 7 y la ecuación 6, y nuevamente nos queda, ¿verdad? Como se muestra aquí, dos veces la amplitud de la onda reflejada de tensión por E a la menos raíz del producto de la admitancia por impedancia por la longitud, igual a menos dos veces la raíz de la admitancia sobre la impedancia sobre la admitancia, perdón, por, en este caso, la onda reflejada de corriente, por E a la menor raíz del producto de la admitancia por impedancia por la longitud, en este caso de la. Entonces, este término con este término se va, este 2 con este 2 se va, ¿verdad? Entonces simplemente nos queda que la onda de tensión reflejada es igual a la menor raíz de Z, que es la impedancia, dividido sobre la admitancia, y todo eso multiplicado por, en este caso, la corriente de la onda reflejada. Entonces, el término de la raíz de la impedancia sobre la admitancia normalmente se le conoce como Z0, y a eso es importante que se tenga siempre como, en este caso, ¿verdad? Bien entendido que la raíz de la impedancia sobre la admitancia es lo que se conoce como la impedancia característica compleja. Y por lo tanto, tenemos que la onda incidente de tensión va a estar dada por el producto de la impedancia característica compleja multiplicada por la corriente incidente, y en este caso la onda de tensión reflejada va a ser igual a menos la impedancia característica compleja multiplicada por la onda de corriente reflejada. Y estas son dos expresiones que son muy importantes, que vamos a estar utilizando de aquí en adelante. Permítame un segundo, ¿alguien quiere ingresar? Ok, entonces vuelvo a señalar, estas dos son importantes, ¿sí? La magnitud de la onda incidente de tensión va a ser igual a la impedancia característica compleja multiplicada por la corriente de la onda incidente. Y la magnitud de la onda reflejada va a ser igual a menos la impedancia característica compleja multiplicada por, en este caso, la corriente de la onda reflejada. Pero bien, como sabemos, ¿verdad? Gamma
la conocemos como la constante de propagación compleja, y es la raíz de Z por Y, ¿verdad? Es decir, gamma es el producto, la raíz, perdón, del producto de la impedancia por la admitancia, pero también sabemos que gamma es igual a el factor de atenuación más el factor de fase, más J veces el factor de fase. Entonces, tenemos, si desglosamos, ¿verdad?, la impedancia y la admitancia, entonces tendríamos que gamma es igual a la raíz del producto de R más J omega L por G más J omega C. ¿Ok? Entonces, vemos que de la ecuación general, aquí tenemos del lado izquierdo, ¿verdad?, todo esto, la onda incidente multiplicada por E a la raíz de, en este caso, la admitancia por la impedancia por lo que es la longitud de la línea, más la onda reflejada, ¿verdad?, como está aquí especificado, por E a la menos raíz de la admitancia por impedancia por, en este caso, la longitud de la línea. Entonces, como tenemos en este caso los dos términos, el producto de la raíz de la impedancia por la admitancia, y eso, en este caso, ¿verdad?, corresponde a lo que es la constante de propagación, y a su vez la constante de propagación es igual a alfa más J beta, entonces podemos decir que la onda incidente de tensión está multiplicada por un factor E elevado a la alfa más J beta por X, y la onda reflejada está multiplicada por un factor E elevado a la menos alfa más J beta por X. Entonces, lo que podemos hacer justamente aquí, ¿verdad?, lo que tenemos un exponente elevado, en este caso a dos factores, lo podemos descomponer, ¿verdad?, de esta forma, es decir, el voltaje a lo largo de la línea va a ser la onda incidente que multiplica al factor E elevado a la alfa X por E a la J beta X, más la onda reflejada multiplicada por factor E a la menos alfa X por E a la menos J beta X, ¿verdad? Y como sabemos, pues esto corresponde a lo que es la fase, ¿verdad? Y esto también a lo que es la fase, entonces podemos expresarlo como se muestra en el término del lado derecho de la igualdad. Pero bueno, tenemos que la onda incidente de tensión es igual a alfa X cis de beta X más, en este caso sería la onda incidente más la onda reflejada multiplicada por E a la menos alfa X cis de menos beta X. Para el caso de la corriente nos daría un comportamiento muy similar, es decir, la corriente en la línea de transmisión sería igual a la corriente incidente multiplicada por E a la alfa X cis de beta X más la onda de corriente reflejada que multiplica a E a la menos alfa X cis de menos beta X. ¿Okay? Y esta información va a ser muy importante para ver el comportamiento, ¿sí?, en este caso de la línea. Lo cual significa, ¿verdad?, que habrá mayor amplitud cerca del transmisor y mayor atenuación cerca del receptor. Entonces, la onda incidente va a viajar del transmisor hacia el receptor en dirección como está en la pantalla de derecha a izquierda, ¿verdad? Y la onda reflejada en sentido inverso, es decir, izquierda a derecha. Va a viajar, perdón, del receptor al transmisor. Entonces, la onda lo que va a tener es mayor amplitud, ¿verdad?, muy cerca del transmisor, y conforme se vaya acercando al receptor, esa amplitud se va a ir, en este caso, atenuando. ¿Ok? Eso es lo que nos dice justamente, en este caso, esa ecuación. Pero bien, hay que recordar algo que ya también estuvimos viendo, ¿sí? Vamos a simplemente repasarlo, lo que es la longitud de onda. Y sabemos muy bien que la longitud de onda, pues es la distancia en que existe entre dos puntos de una onda de tensión o de corriente que difieren en fase por medio de un ciclo completo, o justamente 2pi radian, ¿verdad? Entonces sabemos, en este caso, ¿verdad?, que beta por X es igual a 2pi. ¿Sí? Entonces, si X es igual a lambda, entonces podemos decir, ¿verdad?, que beta por lambda es igual a 2pi. De ahí que la longitud de onda, lo que ya alguna vez habíamos visto, es igual a la relación de 2pi sobre beta. ¿Okay? Y por otro lado, la velocidad de propagación, la velocidad de fase, es igual al producto de la longitud de onda por la frecuencia. Pero sabemos que la longitud de onda es justamente lo que acabamos de desglosar, que es igual a 2pi sobre beta. Por lo tanto, la velocidad de fase, como ya lo hemos desglosado, es igual a la relación
de la velocidad angular dividido sobre lo que es en este caso el factor de fase beta. ¿Ok? Entonces, con toda esta información, lo que podemos hacer es analizar cómo se comporta la línea de transmisión, ¿verdad?, bajo diferentes situaciones o condiciones. Entonces, justamente vamos a ver que si nosotros tenemos un esquema como el que se muestra ahorita en la pantalla, donde sale una onda incidente, ¿verdad?, y va a viajar a lo largo de la línea y se va a ir atenuando, ¿verdad?, de manera que va a tener menos amplitud cerca del receptor. Entonces, en realidad, lo que yo tengo dentro de la línea es lo que conocemos como una onda viajera. Es decir, ¿por qué? Porque se está desplazando en la línea, ¿sí?, que saliendo desde lo que es el transmisor hasta llegar a lo que es el receptor. Y entonces, justamente para ver el caso de las ondas viajeras, vamos a ver cómo es su comportamiento cuando nosotros tenemos una línea terminada en circuito abierto. Es decir, del lado izquierdo, el bloque que correspondería al receptor, ¿verdad?, no existe. ¿Por qué? Porque justamente lo que tenemos es una condición de circuito abierto. Es decir, lo que tenemos es del lado derecho el transmisor, nuestra línea de transmisión, y no está conectado a nada. ¿Ok? Bien, pues para poder hacer el análisis de esta condición, ¿sí?, vamos a ver lo siguiente. Sabemos que en este caso la corriente en el receptor va a ser la suma de la onda incidente de corriente más la onda reflejada, perdón, de corriente. La onda incidente de corriente más la onda reflejada de corriente. Cuando tenemos en este caso la condición de un circuito abierto, sabemos que la corriente es igual con 0. De ahí que entonces R es igual con 0, es decir, no hay corriente en el receptor porque se encuentra abierto. Entonces, si sustituimos el valor de 0 en la ecuación que acabamos, en este caso, de escribir, ¿verdad?, entonces 0 es igual a la suma de la onda de corriente incidente más la onda de corriente reflejada. De ahí que si despejamos, ¿verdad?, nos quedaría que menos la onda de corriente reflejada es igual a la onda incidente de corriente. O lo que es lo mismo, la onda, ¿verdad?, reflejada de corriente es igual a menos la onda incidente de corriente. Lo que podemos observar aquí es justamente lo que dice en ese texto, ¿verdad?, que la magnitud, en este caso de la onda reflejada, es igual a la magnitud de la onda incidente, pero opuestas en fase. Eso significa este signo que está aquí. ¿Sí queda entendido? Quiere decir que entonces la corriente y de la corriente incidente, ¿verdad?, que tiene esta magnitud, ¿sí?, va a ser exactamente la misma, ¿verdad?, pero ahora con términos de onda reflejada. Nada más que va a venir con signo opuesto. Única y exclusivamente cuando tenemos la característica de un circuito abierto. ¿Hay alguna pregunta al respecto? No, profe. ¿No? ¿Eso qué significa de forma más clara? Que si yo inyecto del transmisor hacia la carga, estando en circuito abierto, una corriente, por decir así, de 10 amperes, la corriente va a llegar y se me va a regresar. ¿Verdad? Va a llegar a donde termina la línea, que es justamente donde están los puntos abiertos, y se me va a reflejar, o se me va a regresar como una onda reflejada, con la misma magnitud, es decir, los mismos 10 amperes, pero en contrafase, es decir, desfasado. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque el hecho de que yo tenga una condición justamente como la que se muestra en la pantalla, en principio diría, pues no pasa nada, pues como no tengo corriente, el circuito no está cerrado. Y al no estar cerrado, pues se supone que es como si no estuviese conectado, ¿verdad? Esa es la primera lógica que se nos vendría a la mente. Pero la realidad es que la línea de transmisión, y justamente la teoría de transmisión, lo que nos muestra es el comportamiento de cómo es la onda incidente de tensión y de corriente
y la onda reflejada, tanto de tensión como de corriente. Entonces no hay que confiarnos, ¿sí? Es decir, al ver el caso de una línea terminada en circuito abierto, significa que en el transmisor, cuando yo envíe una señal incidente de corriente hacia la carga, voy a recibir una onda reflejada de la misma magnitud de la que yo envié, pero de fase opuesta. Y eso, obviamente, va a dañar mi transmisor si es, en este caso, de magnitud bastante considerable. ¿Sí queda entonces entendido? Sí, prof. Ok, eso es lo que sucede respecto a la corriente. La pregunta sería, ¿ahora qué pasa con la señal de voltaje? Bueno, pues vamos a ver qué pasa con la señal de voltaje. Ya que quedó entendido cómo es el comportamiento de la corriente, pues ahora vamos a ver qué pasa con la señal de voltaje. Bien, pero recordando, ¿verdad? Justamente de las ecuaciones que les comenté que son importantes, que no nos olvidemos, que la magnitud de la onda incidente de voltaje es igual a la impedancia característica compleja multiplicada por la corriente de la onda incidente, y que la onda reflejada de tensión es igual a menos la impedancia característica compleja multiplicada por, en este caso, la magnitud de la onda reflejada de corriente. De aquí que si despejamos la corriente de la onda incidente, esto nos da que es igual a la magnitud del voltaje, ¿verdad?, de la onda incidente dividido entre la impedancia característica compleja, ¿ok? Y para el caso de la corriente reflejada es igual a menos la magnitud de la onda reflejada de tensión dividido entre la impedancia característica compleja, ¿ok? Eso es básico para poder ver y sustituir en la ecuación justamente que acabamos de encontrar, donde nos dice que la magnitud de la corriente de la onda reflejada es igual a la misma magnitud de la corriente de la onda incidente, pero de fase opuesta, ¿ok? Bien, pues si ya encontramos aquí cuánto es el equivalente en términos de voltaje y la impedancia, lo que equivale a la onda de corriente incidente y lo que equivale a la onda de corriente reflejada, sustituimos y entonces vemos, ¿verdad?, que tenemos que menos la onda reflejada dividida entre la impedancia característica compleja es igual a menos la onda incidente dividida entre la impedancia característica compleja. De aquí que entonces podemos eliminar los signos y podemos eliminar el término de la impedancia, en este caso, compleja. Y entonces vemos que para el caso de la magnitud de la onda, ¿verdad?, reflejada de tensión, es exactamente la misma que la magnitud de la onda incidente. Y están en fase, dado que tienen el signo positivo. Entonces, ¿qué podemos decir? Nos vamos a regresar a, déjenme borrar, para regresar. Entonces, ¿qué significa en esta figurita? Que cuando tenemos, ¿verdad?, el caso de una línea de transmisión conectada a un transmisor en un extremo, que en este caso sería el generador, ¿verdad?, y en el otro extremo, en el receptor, está el circuito abierto o no está conectado, en este caso el receptor, vamos a tener, ¿verdad?, una onda reflejada de corriente de la misma magnitud que la onda de corriente incidente, pero de fase opuesta, y para el caso de la onda reflejada de tensión, vamos a tener la misma magnitud, ¿verdad?, que se tenía de la onda incidente de tensión. ¿Sí queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, por esa razón les había comentado. Justamente la teoría de las líneas de transmisión, aunque parece ser ecuaciones muy sencillas, es decir, que dice ahí, así como lo ven en la pantalla, ¿verdad?, IR es igual a I1 más I2, IR igual a 0, 0 igual a I1 más I2. No, no se debe de leer de esa manera. ¿Por qué?
Porque el hecho de poner simplemente literales con subíndices no nos dice nada. ¿Sí? Cuando entonces le damos el sentido adecuado, sí nos dice todo, como justamente la ecuación que tenemos aquí, ¿verdad? Que la magnitud de la onda de corriente reflejada es igual a la misma magnitud de la onda de corriente incidente, pero de fase opuesta. Ya es muy diferente a decir I2 es igual a menos I1. ¿Ok? Y justamente, aunque nos cuesta mucho trabajo decirlo, tal cual como es todo el resto de lo que nos dice la ecuación, se entiende mucho mejor que a que nosotros entendamos I2 igual a menos I1. Esto, pues, no debe de ser de esa manera. ¿Ok? Sí, prof. Si no respondo es porque estoy anotando. Sí, qué bueno que vayan haciendo sus anotaciones y de eso se trata. Estas clases, pues, prácticamente sustituyen a las clases presenciales y lo que hay que hacer es justamente eso, lo que dice su compañero. Hay que ir anotando. ¿Sí? No hay otra forma de ir aprendiendo más que ir anotando. ¿Por qué razón? Pues porque, pues, ahorita pueden estar muy atentos viendo la pantalla, o teléfono, su tablet, lo que sea, pero se les va a olvidar. Y esto, pues, debe de, en este caso, de entenderse muy bien. Bien, entonces, ya que conocemos cómo es la magnitud de la tensión de la onda reflejada en términos de la onda incidente, ¿verdad? Y vemos que tienen la misma magnitud y además están con la misma fase, entonces podemos saber cuánto es lo que se tiene justamente en el lado del receptor. ¿Ok? Justamente ahí donde no está conectado. Y bien, para eso sabemos nosotros que la tensión en el receptor o el voltaje en el receptor es igual a la suma de la onda incidente de tensión más de voltaje, ¿verdad? O de tensión, más la onda reflejada de tensión. ¿Ok? Pero como esta es igual a la onda incidente de tensión en magnitud y en fase, entonces la podemos sustituir como está justamente en esta segunda línea, donde decimos que el voltaje en el receptor va a ser igual a la suma de 2 veces la onda incidente. ¿Qué significa? Voy a borrar. Si nos vamos para acá, si yo aquí en el transmisor saqué una señal, ¿verdad? Senoidal, ¿verdad? Vamos a suponer que sea de 10 volts, ¿sí? Pico, es decir, serían 20 volts pico pico. Justamente en este punto donde debería de estar conectado el receptor, yo voy a tener el doble, es decir, aquí van a aparecer 20 volts pico. Curioso, pero así sucede. Esto es lo que nos establece justamente la teoría de las líneas de transmisión. Cualquiera diría, ay, pues si yo conecté el transmisor y le puse 10 volts pico, ¿verdad? Pues yo debería tener en el otro extremo, pues 10 volts pico, ¿no? Pues sí, son simples cables, aparentemente, o simples conductores. No. Recordando, ¿sí?, que para que nosotros podamos considerar ese par de conductores como una línea de transmisión debe de cumplir una cierta característica. De otra manera, entonces tienen razón. Si la longitud de la línea de transmisión no cumple para ser justamente línea de transmisión, sino simplemente es un par de conductores, entonces esos 10 volts pico que yo estoy sacando del transmisor, pues van a aparecer justamente en el otro extremo como 10 volts pico. Pero si cumple con los requisitos para hacer una línea de transmisión, no voy a tener yo 10 volts pico, sino lo que voy a tener son 20 volts pico. ¿Por qué? Porque justamente es lo que me dice este cálculo. El voltaje en el receptor voy a tener 2 veces la magnitud de la onda incidente. O equivalentemente, ¿verdad? Si yo sustituyo el valor de V1, ¿verdad?, o la onda incidente por el valor de la onda reflejada, ya que tiene la misma magnitud y además tiene la misma fase, entonces
equivalentemente diría que la tensión o el voltaje en el receptor va a ser 2 veces la magnitud de la onda reflejada de la tensión. Entonces podemos ver que se presenta ese fenómeno, ¿verdad? En el que sorpresivamente tenemos pues 20 volts en vez de tener 10 volts pico en el extremo donde debería ir, en este caso, conectado el receptor. ¿Y por qué tenemos ese doble de voltaje? Nos preguntaríamos, bueno, pues porque recordemos que esa línea de transmisión está representada por circuitos eléctricos equivalentes, RLC. Y entonces, justamente, L y C hacen de las suyas con sus efectos y son los responsables de que aparezca, en este caso, esas condiciones. Particularmente, cuando tenemos una línea terminada a circuito abierto, el doble de la tensión de la onda incidente. ¿Sí? Eso es lo que significa todo esto. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí queda claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, yo una pequeñita duda, profe. Lo de onda viajera únicamente aplicaría para este tipo de circuitos donde está el transmisor conectado a la línea y Así después es. abierta, o también aplicaría, no sé, en el caso de que tuviera una carga del otro lado. Sí, también aplica cuando tengamos una carga. Sé que es onda viajera justamente porque la onda sale del transmisor y llega al receptor. Ok. Y vamos a ver 3 condiciones: circuito abierto, cortocircuito e impedancia característica. Y son casos de ondas viajeras. ¿Por qué? Nuevamente vuelvo a comentar, porque la onda sale del transmisor y llega al receptor. Pero, ¿por qué se le pone como subtítulo ondas viajeras? Porque vamos a ver después ondas estacionarias, ¿sí? Ondas que no viajan, sino que se quedan atrapadas en la línea de transmisión bajo ciertas consideraciones. Pero ahorita nos vamos a meter en eso. Ahorita simplemente vamos a comentar acerca de las ondas viajeras. Ok, vale. Ya en Muchas su gracias. momento nos metemos a ese análisis. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta como su compañero? No importa cuál sea, pues para eso estoy, para aclararles cualquier detalle que no comprendan bien. No, profe, yo muy bien. ¿No? ¿Nadie más? No, profe, sin dudas. Ok. Bien, entonces determinamos, ¿verdad?, el comportamiento de cómo es el voltaje o la tensión justamente donde debe de conectarse la carga o receptor, esa R que le pusimos, ese bloque de R que le pusimos del lado izquierdo. Pero bien, entonces sabemos, ¿verdad?, en forma generalizada, aquí lo he puesto, ¿verdad?, que la magnitud de la onda reflejada de corriente es igual a la magnitud de la onda incidente de corriente, pero en contrafase, ¿verdad? Eso es lo que significa ese signo negativo. ¿Sí? Y en este caso, ¿verdad?, que la magnitud de la onda de tensión reflejada es igual a la magnitud de la onda incidente reflejada. Eso ya lo tenemos claro. Entonces, completando, ¿verdad?, sabemos que la ecuación general, ¿verdad?, que tenemos aquí, denota la parte de la magnitud de la onda incidente multiplicada por, en este caso, el exponente elevado al factor de atenuación, ¿verdad?, que en este caso está con el producto de la longitud de la línea, por, en este caso, el cis de beta x, ¿verdad?, que es en este caso el comportamiento de la fase de esta onda. ¿Y por qué el comportamiento de la fase? Porque nuevamente, a lo largo de la línea de transmisión lo que tenemos son efectos inductivos y capacitivos, y dependiendo de esa distancia vamos a tener una fase diferente, como más adelante lo voy a mostrar en unos diagramas vectoriales. ¿Ok? Eso es para el primer término. Y para el segundo término, que corresponde
a la onda reflejada de voltaje o de tensión, ¿sí? Está multiplicada esta misma su magnitud por el exponente elevado a la menos alfa x cis de menos beta x, donde nuevamente alfa es el factor de atenuación y beta es el factor de fase. Pero, pues sabemos que beta es igual a 2pi sobre lambda, ¿verdad? Entonces, si sabemos que beta es igual a 2pi sobre lambda, podemos nosotros realizar una tablita, ¿sí? Con diferentes valores, ¿verdad? Para poder ver el comportamiento de la onda a lo largo de diferentes longitudes o distancias. Y justamente es lo que se muestra en la siguiente diapositiva. Como podemos ver, es una tablita, ¿verdad? Donde en la parte más larga podemos ver que está, en este caso, ¿verdad? La letra X, ¿verdad? Y en el lado izquierdo de la tabla tenemos beta X, ¿ok? Entonces, X va a tomar diferentes valores. ¿Cuáles? El valor de lambda, lambda octavos, 2 octavos de lambda, 3 octavos de lambda, 4 octavos de lambda, 5 octavos de lambda, 6 octavos de lambda, 7 octavos de lambda. ¿Ok? Eso es lo que nosotros vamos a tener. Y como sabemos, ¿verdad? Pues beta está definida como la relación de 2pi sobre lambda y esta va a ser multiplicada por X. A ver, permítame un segundito, por favor. Ya, gracias. Entonces, cuando X vale lambda, tenemos que el resultado nos da 2pi. ¿Ok? 2pi en grados, ¿a cuánto equivale? ¿180? No. 360. 360 grados. Entonces aquí tendríamos 360 grados. Entonces, por favor, apúntenlo ahí en su cuaderno, en lo que estén tomando notas, ¿sí? Porque no está especificado ahí. Entonces, cuando X toma el valor de lambda, ¿sí? Entonces esto equivale en grados a 360 grados. Y voy a tratar de ponerlo aquí. Son 360 grados. ¿Ok? Bien. Cuando X vale 1/8 de lambda, entonces nos resulta pi cuartos. ¿Eso cuánto es en grados? 90. No, 45, ¿no? 45. son 45 grados. ¿Ok? Bien, ahora, cuando X vale 2/8 de lambda, el producto de beta por X nos resulta pi medios. ¿Pi medios cuánto es? 90. 90. 90 grados. Ahí sí es correcto, 90 grados. ¿Ok? Bien, ahora cuando X vale 3/8 de lambda, beta por X nos da 6/8 de pi. ¿Cuánto es eso en grados? 135. 135 grados. Correcto. Bien, ahora cuando X vale 4/8 de lambda, esto resulta en pi. ¿Cuántos es en grados? ¿Mandé? 180. Correcto, 180 grados. 180 grados.
Ahora, si X vale 5 octavos de lambda, ¿verdad? ¿Cuánto nos da beta X? 225. Serían, 5 cuartos de pi, serían 225 grados. Ok, ahora, si X vale 6 octavos de lambda, el producto de beta X nos da 6 cuartos de pi. ¿Eso cuánto es en grados? ¿A 240? No, 270. 270 grados, correcto. Son 270 grados. ¿Okay? Y finalmente, si X vale 7 octavos de lambda, beta por X nos da 7 cuartos de pi. ¿Eso cuánto es en grados? ¿315? Correcto, 315. Ay, perdón. Serían 315 grados. Fíjense muy bien entonces, lo que nosotros tenemos aquí es el producto de beta por X. A veces en la literatura lo van a encontrar, inclusive yo a veces por ahí se me va la onda, y a veces pongo beta por X, y esto es igual que poner beta por L. ¿Sí? No se confundan. No, porque es que ya puso beta L, ¿eso qué es beta L? No sabemos. No. ¿Sí? Recuerden, beta, en este caso, se refiere a lo que es el factor de fase, aquí también exactamente lo mismo, ¿verdad? Y X es la longitud o la distancia a donde nos interesa analizar en la línea de transmisión. Y por eso le pueden poner X o L, justamente en el diagramita puse, perdón que lo pase muy rápido, aquí, si se fijan, puse, en este caso, o acoté con las letras X, pero bien puede ser en este caso L, y esta puede ser L1, ¿sí? Y esta puede ser L2, o sea, no se pierdan, ¿ok? No se pierdan en ese sentido. Entonces, aquí es importante, ¿verdad?, hacer mención y observar. Entonces, lo que estoy sacando es el producto de beta X, que es este, ¿sí? Y X, fíjense muy bien, que es la longitud, ya vimos, ¿verdad? La longitud de la línea está dada en términos de ¿quién? En términos de longitudes de onda. Eso significa que cuando ustedes hacen el análisis de la línea de transmisión, no se toman distancias en unidades de metros. Es decir, no dicen, a 1 metro sucede tanto, a 1,5 metros sucede tanto, a 5 kilómetros sucede tanto. No. Justamente como está ahí en la tabla, en la pantalla, esto se hace en términos de longitudes de onda. Y van a preguntarse, ¿y por qué se hace en términos de longitudes de onda? Porque recuerden que las señales que pasan por la línea de transmisión pueden contener una o varias frecuencias. Entonces, cuando tenemos diferentes valores de frecuencia, va a equivaler a tener diferentes longitudes de onda. Y entonces lo que tenemos que hacer es justamente lo que sucede en esta tabla, ¿sí? Entonces, no es lo mismo el comportamiento de una línea de transmisión cumpliendo con las características de ser una línea de transmisión, ¿verdad? Cuando yo por ella hago pasar una frecuencia, por decir así, de 1 gigahertz, a cuando yo hago pasar una señal con 1.8 gigahertz en la misma longitud de la línea de transmisión. ¿Ok? Por esa razón, las longitudes, vuelvo a repetir, no se dan en metros, sino se dan en términos de longitudes de onda
o de lambda. ¿Sí quedó clara mi explicación? Sí, profe. Sí, maestro. Ujú. Sí. Bien, entonces ya quedando aclarado eso, para que no digan, es que cuánto dan metros o a qué distancia tiene que ser, no, debe de ser siempre en términos de longitudes de onda. Y para ver el análisis lo que tenemos que hacer es justamente, pues ver lo que tenemos en esa tablita para ver cómo se comporta. ¿Mm? Entonces, necesito mostrarle unas gráficas y explicarles cada una de ellas, pero creo que ya nomás tenemos 15 minutos. Entonces yo creo que le vamos a dejar hasta aquí. Y la clase del jueves, sí nos toca el jueves, ¿verdad? No, mañana, ¿no? Sí, creo que mañana. Sí, Sí, profe. Bueno, Mañana. sí, mañana. Continuamos con la explicación ya que tenemos aquí la tablita, ¿vale? Porque si ¿Va? no vamos a andar así muy carrereados y no quiero que el tiempo me esté presionando. Ok, ¿Sale? sale. Bueno, pues Vale, entonces aquí le dejamos por hoy, entonces que tengan buena tarde. Gracias, Cuídense. profesor. Gracias. Igual. Sí, Gracias, profe. profesor. Buena tarde. Hasta luego. Gracias, igualmente. Gracias.